Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Muy buenos días, que en este día sea de mucha bendición para nuestras vidas. Que el propósito de nuestro corazón sea realmente un cambio profundo. Que realmente el deseo de nuestro corazón, realmente, hermanos, es buscar un cambio delante de nuestro Dios. El deseo realmente de nuestro corazón, queridos hermanos, es vivir una vida de acuerdo a los propósitos divinos. Que nuestra vida, queridos hermanos, sea realmente una vida entregada a Él. Una vida, queridos hermanos, llenas de propósitos, llenas de voluntad. Una vida, queridos hermanos, que realmente nos acerque cada día más delante de Él. Cada día nuestra vida debe de desear, hermano, nuestra alma debe de desear su presencia. Nuestra vida debe de ser profunda, queridos hermanos, en una relación que anhele realmente, queridos hermanos, realmente entregar nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra dedicación a Él. Vivimos tiempos muy delicados, muy delicados. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde cada día la salvación de las almas, o donde los hombres en el mundo se vive un tráfico de almas. Los hombres han convertido en traficantes de hombres. Todo es hoy, es increíble, queridos hermanos, la forma en que el Señor mira a los hombres. Cómo es que el hombre ha entendido, claro, con una mente diabólica. Hermano, que encontrar en el hombre la mayor fuente de ganancia, la mayor fuente de dinero. Hoy el sistema ve, los ricos ven que el dinero no está en lo material, sino que realmente, queridos hermanos, ve que Él está en el hombre. Y esa forma de mirar a los hombres, esa forma hermano, de mirar a las gentes con símbolo de dinero, con símbolo de provecho, es algo que el diablo, queridos hermanos, hizo ver en la vida, hizo ver, hermano, que los hombres miraran de esa manera. Todo se ha creado como una fuente de ganancia, ya no para la piedad, sino para sacarle provecho a la gente. Judas lo menciona claramente en el tiempo final. La gente adulará a las personas para sacarle provecho. Realmente tendrán como propósito aprovecharse de las personas. La salvación, queridos hermanos, es que Cristo vino a hacernos libres. Vino a hacernos libres, queridos hermanos, de que el sistema, el mundo espiritual no se aproveche, que no agarre a los hombres de esclavos. Por eso aquellos que defienden a un patrón, defienden a una patrona, defienden a una empresa, defienden, queridos hermanos, a capa y espada
o que les hacen creer que son de utilidad, en realidad no han entendido que los negocios, queridos hermanos, todo es fuente de ganancia. Y nada más los usan para hacer negocios con ellos. En veces se atribuyen, yo dirigí una empresa, yo estuve en empresas, lo que representa que conocí el sistema de cómo es realmente un sistema. Realmente el sistema es hacer que las personas produzcan, o sea, que den más del 100%. Y en veces, si algo que se ve en las empresas, queridos hermanos, es que hagas de más, que ponte la camiseta, de que personal de confianza, de que, o sea, ese tipo de el empleado del mes, todo ese tipo de lenguajes realmente es aprovecharse de la persona. Se esfuerza demasiado con tal de ganar un título que ni tan siquiera renumerado, solo nada más para que se crea una competencia dentro de la propia empresa, de tal manera que se aprovechan de ellos. La gente piensa que eso es algo bueno. No, no es algo bueno. Es simplemente un aprovechamiento, porque a ellos, a una empresa, un negocio, solo le importa realmente crear dinero. No, a ellos no les importa la vida de las personas, a ellos les importa el dinero. Por eso cuando ya no los necesita, los van a tirar a la calle como cualquier persona. Pelearán, queridos hermanos, pelearán no jubilación, no liquidación, pelearán que no les quiten el dinero. Una empresa, un negocio, un dueño evitará que las personas les quiten el dinero. Pero hay gente que no lo entiende. Por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde el diablo enseñó a ver a las personas como fuente de ganancia, como fuente de dinero. El diablo enseñó, queridos hermanos, como enseñó ¿cómo se llama? A los hombres, queridos hermanos, a ver todo a través del dinero, a través todo que produzca, queridos hermanos, una vanidad. Por eso dice la Escritura, dice, hermano, en el libro de 1 Timoteo 5, versículo 24, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que estén bajo una esclavitud, son empleados, estén bajo una empresa, dice que los tengan de dignos de todo honor, o sea, respétenlos, obedezcan, por causa de que dicen, por causa de que si son cristianos realmente se hable bien de Dios y se hable bien del Evangelio. Y los que tienen amos creyentes, que no tengan ni menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hay empresas o hay cristianos que están bajo otros cristianos. Tus dueños son cristianos, dice, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada saben, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputa de necios, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué Pablo, o sea, Timoteo enseñan esto, queridos hermanos? Porque la gente dice que ellos quieren también enriquecerse. Su propósito de que son una mente corrupta y privados de la verdad, porque también dice que desean ellos, también desean volverse ricos. Desean también dinero, también desean tener lo que el otro tiene. Nada sabe, nada, dice que, pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
que realmente se entienda que lo justo es lo justo y que estén contentos con lo que el trato que hicieron. Pero dice que siempre caen en tentación de enriquecerse y en lazos y en muchas unas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombres de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este pasaje, queridos hermanos, hace una exhortación al hombre que realmente los que quieren enriquecerse, los que tienen deseos de riquezas, deseos de prosperar, una de las cosas que van a empezar a hacer o están haciendo, porque el diablo les ha cegado el entendimiento, es que dice que quieren enriquecerse, pero además de eso, dejan a un lado la justicia, la fe, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dejan a un lado una transformación del hombre. Dejan a un lado, queridos hermanos, un cambio profundo en su vida. Lo dejan a un lado. Dice tremendamente aquí algo que dice que huye de estas cosas, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue, vean lo que dice, huye, pero también, huye de estas cosas del amor al dinero y sigue estas cosas, la justicia, la piedad. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Lo que representa, queridos hermanos, que no se olviden, no se deben de olvidar de dónde Dios los sacó, de qué representan delante de Dios, unos hijos espirituales. Estos hunden a los hombres, dice, en la destrucción, en la perdición. Y dice, y algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Quiere decir que hay quienes están perdidos en la fe. No encontraron el camino de regreso. No saben cómo regresar. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, vuelvo a repetirle, donde el mundo los hombres han aprendido a intercambiar por interés, por dinero, el precio de las personas, el precio de las almas. Hoy nada se da, nada a cambio de algo. El hombre sigue comercializando. O sea, si yo te doy algo, ¿tú qué me das? ¿O qué interés, o qué voy a recibir yo si busco a Dios? Por eso mucho creyente, queridos hermanos, mucho creyente, ¿qué es lo que hizo? Empezaron a sobornar. A sobornar. El soborno es a cambio de algo. Pervirtieron el derecho. La gente que se deja sobornar pervierte el derecho, pervierte la justicia de Dios. Su lenguaje empieza a cambiar. Por eso dice en el libro de Deuteronomio 16, versículo 19. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que hoy, queridos hermanos, en las iglesias, en todo lugar, los hombres han querido, queridos hermanos,
sacar provecho de todo. Si los tratas bien, están bien. Y si algo no sale bien, simplemente se dan la espalda y se van. Porque ya no sacan provecho. Hoy si no estamos en una mesa, come, no es evangelio. Hoy si no estamos divirtiendo, paseando de aquí para allá, no es evangelio. Para ellos esto es evangelio. Risas, como los días de Noé. Todo era risa, todo era comida y bebida. Pero apenas Noé empezó, queridos hermanos, a predicarle la justicia, un cambio de hombre, una transformación, que no se clavaran en eso. Entonces ellos se rebelaron contra la voluntad divina. Entonces ya no les pareció. La pregunta es, ¿cuántos tiempos tuvo de Lot en Sodoma y Gomorra hasta que un día se dio cuenta de que no era el camino? Porque la gente dice que por eso dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Por qué le cegó el entendimiento? Porque, hermano, le cegó el entendimiento para que no le resplendiera la luz de Cristo. No entendieran realmente el evangelio. Para no entender el evangelio, no entender, queridos hermanos, no entender el evangelio, por decirlo así, pero también, queridos hermanos, el no poder ver a Jesús. No pudieron ellos ver a Jesús. Ellos no pudieron reconocer a Jesús. Porque dice que pervirtieron, dice, la justicia. Porque cayeron en el soborno, dice que les cegó el entendimiento. Para que no, lo cual este Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4, de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero nosotros, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Lo que representa, queridos hermanos, que el amor al dinero hizo que los hombres vieran el evangelio. El diablo pervirtió el evangelio. Hizo que los hombres vieran todas las cosas por medio del interés. Hoy no pueden dar nada, hacer un favor gratis, porque todo te lo cobran. Hoy enseguida te dicen, hoy les piden un favor uno, ¿y cuánto me vas a dar? Hoy será que, mira, hasta en una emergencia, hermano, hasta en una emergencia hay quienes te piden, primero, dame para la gasolina. Está viendo que es una emergencia y luego pudiéramos ver. ¿Qué me das si yo te doy? En veces ni se dan cuenta de una necesidad. Y eso es tremendo. Que la gente aprenda a comercializar. La gente que le gusta hacer negocios, no da nada si no le dan nada a cambio. El diablo engañó a mucha gente, los enseñó a comercializar. Por eso habían convertido ellos, hermanos. Enseñó, queridos hermanos, a comercializar el evangelio. Lo pervirtió y es todo negocio.
Hoy la gente está clavado, hermano, en hacer negocio. Están todos hermanos clavados en hacer negocios. Y no digo que no. Pero, mira, hermano, hay lugares que se llenan, hay iglesias donde se llenan porque todos hablan de prosperidad. Donde son beneficiados por alguna razón, son beneficiados. Buscan traer más almas, porque en realidad es muy beneficioso traer más almas. La gente trae almas a Cristo. Es más, cuando se predica ese falso evangelio de los G12, ese evangelio de encuentrista de los encuentros, la misma gente le paga a otras personas para que vayan. Los pastores reciben dinero y la gente lo paga. Y por eso vas a ver muchas iglesias donde se está llenando. ¿Por qué, hermano? Porque reciben un beneficio. Hoy, si no les das nada, ellos no van a la iglesia. Muchas gentes, hermanos, usted ve, quiere que se llene la iglesia ahorita. Digamos que vamos a invitarlos a una comida. Va a haber comida, va a haber diversión. Y vas a ver cómo la gente llega. Porque el diablo ha enseñado, queridos hermanos, a que el hombre comercialice. Y pervirtió el evangelio. De tal manera que vieron las cosas a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como una fuente de ganancia. ¿Quién lo vio así? Judas vio a mi Señor Jesús como una fuente de ganancia. Sacó dinero de él. Judas era un ladrón. Enseñaron, por eso, queridos hermanos, mi Señor Jesús cuando fue cuando Él llega al templo, se dio cuenta, queridos hermanos, que habían convertido su casa. Dice, y dijo a los que vendían paloma, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado, casa de mercado. Habían convertido, queridos hermanos, en un mercado, pero no solamente el Señor les dice que habían convertido, hermano, esto en un mercado, una mercadería, sino que también dice, queridos hermanos, de que ellos habían convertido el templo de Dios, el lugar de oración, lo habían convertido, queridos hermanos, en ¿cómo se llama? Lo habían convertido en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. ¿Por qué lo habían convertido en una cueva de ladrones? Diciendo, esta es mi casa, dice en Lucas 19, versículo 46, está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí enseñaba cada día en el templo para los principales sacerdotes, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Qué habían hecho estos sacerdotes, estos ministros en ese tiempo? Se molestaron mucho porque la fuente de ganancia que tenían sobre los hombres se les había, no querían que se les acabara. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacernos libres de estos ladrones, de estos ministros ladrones, que solamente viven para sacarle dinero a la gente, para aprovecharse de ellos. Habían hecho que la gente también comercializara
vieran la iglesia, queridos hermanos, como si fuera un mercado. Por eso no es bueno que las personas anden vendiendo dentro de la iglesia de Cristo. Si ya empezó un vendedor a vender en los hermanos, a intercambiar, no es bueno. Que nada más lleguen a vender a la iglesia, no es bueno. Y si lo quieren hacer, tienen que ser fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Porque la gente se va creando una costumbre de que llegan los vendedores. Y eso no es correcto. No es correcto. El diablo está enseñando a mucha gente a vender dentro de las iglesias, a comercializar dentro de las iglesias. A que vean la iglesia, nada más van a la iglesia a vender sus productos. Eso no es correcto. Que lo hagan afuera, pero no dentro de la iglesia. Y hay que hacérselo saber a las personas. Porque dice que ese que se extraviaron ellos, de tal manera que se extraviaron, queridos hermanos, pervirtieron las palabras del justo. Las palabras, ¿por qué las permitieron? Porque en lugar de estar hablando de Cristo, llevando el mensaje, realmente hablaban de dinero, hablaban de negocios. Habían estos predicadores, hermanos, habían hecho del pueblo ladrones. Habían hecho del pueblo ladrones. Fíjese. Un bandolero, un salteador. Esta palabra salteador, fíjese, es lo que dice la Escritura. Ladrón significa un salteador. Ya la gente no va por la salvación. Ya no van, queridos hermanos, realmente por tener un encuentro con Cristo, sino por hacer negocios. Un salteador. Mi Señor Jesús dijo que el que no entra por la puerta, de las ovejas, es un salteador. Que no entra por el redil, también significa un rebelde, un bandido. Líder de una banda de salteadores. ¿Por qué cree que la gente de Jerusalén prefirió más a Barrabás que a Jesús? Vieron más justo a Barrabás, cuando la Escritura dice que él era un asesino, era un ladrón. A mi Señor Jesús lo llevaron a la cruz como si fuera un asesino, como si fuera un ladrón. Tomó el lugar de Barrabás. Tomó la definición que tenía Barrabás, se la pusieron a él. Ahora resulta que los malos son buenos. Eso hicieron ellos. Qué tremendo que todo gire alrededor de un beneficio. Es un salteador, dijo mi Señor, de aquellos hombres, queridos hermanos, aquellos que realmente no querían entrar por el redil, no iban por la salvación, sino iban por el comercio. Iban a comercializar, a vender. Y eso no puede ser. Él dijo, yo cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Interesante entender que en este camino, el verdadero evangelio, queridos hermanos, no es aprovecharse de las personas, porque si no, ellos no entrarían por el redil.
no entrarían por la puerta, no entrarían al reino de Dios. La gente que no entiende que mi Señor Jesucristo, vuelvo a repetirle, hermano, en el caso de Caín, ayer decíamos esto, Caín trajo lo mejor de la oveja, trajo lo mejor de hombre, pero Abel llevó lo mejor de oveja, como una oveja, como realmente un creyente espiritual. Vivimos en un tiempo donde el diablo, por eso Caín era hijo del diablo. Caín había enseñado a sobornar, había aprendido, queridos hermanos, a sobornar a Dios. Había aprendido a intercambiar objetos por perdón, ofrendas por perdón, diezmo por perdón, servicio por perdón, cantos y alabanza por perdón. Ellos no habían aprendido, queridos hermanos, el arrepentimiento. Los enseñaron a comercializar, los enseñaron a quitar los ojos de los ojos de Cristo. Y cuando alguien, hermano, los enseña a quitar los ojos de Cristo y a su salvación, entonces los van a tratar como mercancía. Hasta ellos mismos van a ver la iglesia como mercancía. De hecho, eso lo dice el libro de Joel. En el libro de Joel dice que ellos, dice que como no les pareció a ellos que no puedan invertir nada en el Señor, entonces, es el libro de Ageo, entonces dice que empezaron a invertirlo en sus propias casas, Por eso hay gente que empezó a prosperar. Y pastor, ya me compré esto, ya me compré esto, ya me compré esto, y mira esto. Ahorre bien. Pero yo veo que esas personas no diezman. ¿Por qué? Porque se convirtieron en ladrones. ¿Podrá el hombre robarle a Dios? Sí, se convirtió en un ladrón. Por eso la gente avariciosa se convierte en ladrones. Y no le estoy, a veces empiezan a decirlo, ya luego empiezan con ese argumento de que ya nos está ofendiendo. Ya empezó a ofendernos. Y ahorita le voy a explicar qué significa la palabra tiro. ¿Por qué Satanás enseñó a la gente realmente, queridos hermanos, a comercializar? Jesús les dice claramente a las personas que empezaron a comercializar, que empezaron a, queridos, a ver la iglesia, a ver el evangelio como una fuente de ganancia. Jesús les llama ladrones. Les llama ladrones. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Gente que empezaron a querer sobornar al Señor. Gente que cree que si tú me das, yo te doy. Por eso esa palabra pide, declara. Eso no es bíblico. Lo que están haciendo, queridos hermanos, exigiéndoles. Cuando usted ve en el Salmo 78, dice que ellos le exigieron comida a su gusto. Entonces fue cuando Dios se molestó. Porque ya se volvieron exigentes. Ni se lo habían ganado y ya lo estaban exigiendo. Por eso Judas vio a mi Señor Jesús como una fuente de ganancia. De aquí saco dinero. De aquí saco dinero. Entra mi Señor Jesús, hermano. Por eso los sacerdotes, los ministros hoy en día no están enseñando a las ovejas a ser unas ovejas, sino están enseñando a ser ladrones. Pensar que de Dios solamente es una fuente de ganancia. Cuando la oveja, queridos hermanos, las ovejas son destinadas, no solamente, queridos hermanos, por la lana, sino una oveja es destinada, queridos hermanos, al sacrificio.
al sacrificio para perdón de pecados. Esa era la función principal para dar la ofrenda de Dios, una ofrenda agradable, un sacrificio. Pero usted tenía que sacrificar una oveja. Por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús fue como cordero, fue trasquilado como cordero, fue sacrificado como un cordero. Porque para eso fue lo mejor. La palabra oveja significa el que va hacia adelante, el que tiene la fe puesta en Jesús. Eso significa la palabra oveja, el que tiene puestos los ojos en Jesús. El que entienda, queridos hermanos, que este evangelio no es de una fuente de dinero, sino que es una fuente de piedad. O sea, puesto los ojos en Jesús. El diablo ha corrompido a muchos cristianos dentro de este evangelio. Al mundo lo ha corrompido, donde le ha pervertido, queridos hermanos, el evangelio. Porque solamente están clavados, queridos hermanos, tienen los ojos realmente puestos simplemente en las riquezas. Y no solamente en la riqueza, sino que mi Señor se molesta, hermano, porque encuentra a la gente, a los que estaban ahí dentro de una iglesia, se habían convertido en unos ladrones, unos maleantes, en unos saqueadores. Cuando vemos aquí, queridos hermanos, que estos ladrones, estos habían cambiado. Si lo vemos un poquito de la perspectiva, dice que estos habían cambiado. Vea estos habían cambiado las reglas del evangelio. Claro, al verlo, queridos hermanos, que lo vieron como una fuente de ganancia. ¿Por qué? Pues sí les dejaba. Sí les dejaba. Dice, entró al templo, comenzaron a echar a todos los que vendían. Mi casa será echada. Dice, déjame buscar, porque dice una parte, voy a ver si está en este pasaje. Dice que ellos habían cambiado los utensilios y esparció las monedas. Habían cambiado ellos, dice, los utensilios de la casa de Dios. Y cuando hablamos de utensilios, estamos hablando, queridos hermanos, de que ellos, una de las cosas que hicieron, utensilios significa las personas a quien Dios usaba. Dice en el libro de Marcos 11, versículo 16, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Los sacerdotes dice que tenían miedo de que la gente, un día Cristo, por eso yo creo que ese evangelio, un día de ese evangelio de la prosperidad, de que declara, pide que Dios todo lo que tú le pidas se los va a dar, es una mentira. Es una mentira. Porque hoy la gente no pide perdón de pecados, que es la principal función del evangelio. Por eso dice que no consentía que nadie llevaban, dice que nadie atravesase llevando el templo, llevando algún utensilio. ¿Por qué? Porque habían cambiado las reglas. Dice esta palabra, si profundizamos un poquito, dice que habían cambiado las reglas. Vieron la casa de Dios como una fuente de ganancia. Por eso los ladrones, ¿dónde están los ladrones? Donde hay dinero, hermano. Donde hay dinero, donde hay prosperidad. Ahí están los ladrones. ¿Por qué cree que Judas no se volvió discípulo?
porque vio dinero, porque vio ganancias. Espero usted que todo no esté siguiendo una iglesia donde vea ganancias, donde todo sea de provecho, donde se aproveche de los hermanos, donde pueda encontrar en ellos clientes favorables y se pueda beneficiar de ellos. Y diga, ay, que Dios está conmigo. No, hermano, los ladrones están donde hay dinero. Los ladrones están, queridos hermanos, están donde hay gente. Hay gente adinerada. Gente capaz de convencer. Ahí están los ladrones, ahí está la gente ladrona. Usted va a ver, hermano, que las escrituras habla de ladrón. Mi Señor Jesús dice, vendrá como ladrón. Habla que el diablo es alguien que roba, es un ladrón. Los que murieron en la cruz eran ladrones, o sea, menos mi Señor Jesucristo. Y todo tiene que ver con el ladrón en el Nuevo Testamento. Por eso los que van a ser llevados a la cruz no van a ser los adúlteros, no van a ser aquellos violentos, no van a ser aquellos que mintieron, los que se enojaron. No, los que van a ir a la cruz, queridos hermanos, son aquellos que pervirtieron el Evangelio y que encontraron, queridos hermanos, encontraron en el Evangelio una fuente de ganancia, de sacar dinero, de sacar provecho. Que miran una fuente de ganancia. Por eso van allá a la cruz. Por eso tienen que morir a ese deseo, para que sean salvos, porque dice que ellos estaban extraviados. Mucha gente va a la iglesia siempre con la necesidad de pedir. No saben ni que tan siquiera qué es salvación. La iglesia no fue hecha, queridos hermanos, para encontrar en ellos pide, sino la fue hecha para sanidad de los que están heridos en su corazón. Es un hospital del alma. Escúchelo bien, la iglesia fue hecha, es un hospital del alma. Por eso ahí viene, hermano, ¿a dónde lleva mi Señor Jesús a los heridos? ¿A dónde los lleva? ¿Acaso no dice que los lleva al mesón? ¿A dónde fue puesto mi Señor Jesús? En un mesón. ¿En dónde llevó, queridos hermanos, al herido, a ese samaritano? Pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándoles el aceite, el vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿A dónde llevan a los heridos? Al mesón. Al mesón. ¿A dónde llevan la gente, queridos? ¿A dónde lleva mi Señor Jesús? La iglesia, queridos hermanos, es importante en decirlo, que la iglesia es un hospital de gente herida para ser sanadas. Ser sanadas de rencor, de envidia, de odio, de ira, de maldades, de resentimientos, de amargura, de celos. La iglesia es un lugar, es un hospital de gente herida para ser sanadas. La palabra de Dios es medicina. Entonces, si la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es medicina,
Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un hospital. Es medicina. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque ¿por qué tienen que buscar al hermano a Jesucristo? Dice la bendita palabra de Dios, no te aparten, dice en Proverbios 4, versículo 21, no se aparten de tus ojos y guárdalas, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Mire, vean lo que dice. Vean lo que dice la importancia, queridos hermanos, de la palabra de Dios, de buscar, queridos hermanos, la limpieza por medio de la bendita palabra. ¿Por qué? Porque dice, no aparte tus ojos de la palabra. Cuando alguien, queridos hermanos, aparta de los ojos, queridos hermanos, de Cristo, cuando aparta, queridos hermanos, de la bendita y preciosa palabra, la gente empieza, queridos hermanos, a tomar, el cuerpo empieza a enfermarse. El cuerpo empieza a enfermarse. Pero porque hay heridas dentro del corazón. Porque hay heridas. La palabra de Dios es medicina. ¿Qué es realmente, queridos hermanos, la iglesia? Un lugar. Por eso en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 27, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro, y dirás a Tiro que está sentada en la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy la perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que edificaron, completaron tu belleza. Oh Tiro, Señor Tiro. Dice que tu fuente, tu mejor vida está en los mares. Mares significa muchedumbre, significa donde dice gentes. Oh, ¿dónde está tu hermosura? ¿Dónde está tu base? Dice, Él está en las muchedumbres, en los mares. Mi corazón está en los mares, como lo tenía Lot. Dice, tú que traficas, la que trafica con, la que trafica con los pueblos de muchas cosas. Ahí está, dice. Ahí está. Traficas con ellos. En el versículo 24, de ahí de hermano, de ese versículo, estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas. En varias cosas, comercializaban, queridos hermanos, las cosas de Dios las comercializaban, las iban intercambiando. Por eso mucha gente dejó de servir a Dios, dejó sus dones, dejó su gracia, y luego dicen, no es cierto, yo no he dejado a Dios. Mira, hermano, si una persona deja de fluir en los dones, deja tirado su servicio, no quiere servir a Dios, vamos a ver por qué razón. Porque el diablo, queridos hermanos, y aunque a veces dicen que el pastor solamente del diablo habla, bueno, pues hay que hablarlo. Porque acá dice, hermanos, porque este Tiro dice que los enseñó a negociar. Ahora están clavados en un negocio. Y Dios no está en contra que ellos no tengan un negocio, sino que no dejen de servir a Dios. En manos dicen mantos de azul y bordados, y de ropas preciosas enlazadas de cordones, y madera de cedro. Las naves de Tarsis eran para tus caravanas que traían las mercancías. Las naves de Tarsis, fíjese, ¿a dónde se quería subir de Jonás? Jonás, dice la escritura, hermano, que Jonás significa paloma. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero un día clavó los ojos en el comercio. Empezó a ver, hermano, el diablo les empieza a abrir los ojos, queridos hermanos, que vio una fuente de ganancia. Y se quería ir a Tarsis. De Tarsis. Eran como las caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron
tus remeros vieron solano, te quebrantó en medio de los mares, tus riquezas, tu mercadería, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. ¿En dónde van a caer? En el mundo se van a extraviar. Sí van a extraviar su fe. Tarde o que temprano están yendo hacia el mundo. Tarde o que temprano están yendo hacia el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Porque creen ahora, hermano, que el evangelio es una fuente de ganancia. Hermano, cómo se acercaron las multitudes, cómo se acercó Judas, cómo se acercó hermano vean usted que Esaú le tocó todo lo del mundo. Hermano, vean Lot, se fue hasta la llanura de Sodoma y Gomorra. En los días de Noé, la gente, hermano, dejó, queridos hermanos, dejó el evangelio. Cuando Noé les empezó a predicar el evangelio, se burlaban porque ellos sacaban provecho de todas las cosas. El diablo les cegó el entendimiento, queridos hermanos, al ver que las personas realmente veían dinero. En las personas que realmente veían simplemente una fuente de ganancia. A Dios mismo lo ven como una fuente de ganancia. Lo quieren sobornar, si me das algo. Tanto que, vuelvo a repetir, tanto que en las iglesias los ladrones están creando más ladrones. ¿Por qué no se van los ladrones? ¿Por qué las iglesias de prosperidad o la iglesia de pide, declara que Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, no se acaban? Porque en realidad sí sucede, porque en realidad sí pasa, porque ¿dónde está el ladrón? Donde hay mucha ganancia, donde hay fuentes de ganancia, donde realmente les deja. Si el evangelio no dejara, queridos hermanos, la gente se iría donde hay realmente maneras de aprovecharse de los demás. Por eso el evangelio que no enriquece, queridos hermanos, la vida de un creyente, lo hace prosperar en su alma, porque el creyente que es prosperado en su alma se da cuenta que la prosperidad terrena de nada le sirve. Usted lo puede ver en el libro de Hechos 2, versículo 42, cuando se vino sobre ellos el Espíritu Santo, y dice que para ellos ya no tenía sentido el dinero. Y todo lo vendían y lo traían, dice, a los pies de los apóstoles para el provecho de la evangelización. Hoy no quieren invertir ni en nada porque quieren ver la iglesia donde no sacan provecho, la gente se va. Donde no ven una fuente de ganancia, la gente se va. Por eso hay iglesias que no van a crecer. Van a estar 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque no hay ganancia. Aquí no se saca nada, aquí no hay nada de provecho. Aquí solamente me pide Dios, pero no veo nada, no ven claro. Porque solamente Jesús vino y les dijo, vendan todo lo que tienen y déselo a los pobres. Mientras en las iglesias de prosperidad traigan todo y miren, hagan comercio, véndanse unos a otros, saquen provecho unos con otros. Mientras Jesús le dijo, desháganse de todos ellos. Estos predicadores en el templo habían convertido. ¿Por qué? Porque los utensilios, queridos hermanos, eran gente a quien Dios usaba. De repente cambiaron sus ojos. Empezaron a cambiar las reglas. Por eso Tiro significa roca. Oh, Tiro. El diablo se disfraza de Cristo. De una falsa roca, de una falsa salvación. Es la roca de nuestra salvación, Cristo. Pero Tiro significa, queridos hermanos, se está refiriendo al querubín. Tiro significa, viene de la palabra Tor. Tiro significa Tor. Significa que, hermano, roca. O sea que Tiro representa una falsa roca, un falso cristianismo. Aquellos que piensan que Cristo fue a la cruz para hacerlos prósperos, para hacerlos ricos, para que tengan un negocio, para que les vaya bien en la vida. Ya no para arrepentimiento de pecados, ya no para una limpieza,
Ahora piensan que Cristo murió para que nunca les falte nada, para que no tengan persecución, para que ahora dejen todo tirado. Ahora, hermano, usted ve que cuando ellos fueron prosperados, hermano, ellos dejaron a Dios, hermano. Por eso dice que, pero engordó Jerusalén, que antes era Israel, pero engordó Jerusalén, le fue próspero cuando le empezó, y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasas. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dice que Dios los había prosperado, dice, y ellos, cuando Dios los prosperó, entonces dice, se olvidaron de la roca de su salvación. ¿Qué les pasó? El diablo, queridos hermanos, ha cegado a mucha gente. Les ha cegado el entendimiento, les ha cegado, queridos hermanos, que dejaran de reconocer a Jesucristo. Y ahora lo vieran, queridos hermanos, en la prosperidad, en los negocios, en que les va bien. Por eso ya les es muy fácil no asistir a la iglesia, les es muy fácil no querer participar en las oraciones, en los discipulados. Queridos hermanos, tomar una responsabilidad. Ellos ya no quieren compromiso con Dios. ¿Por qué? Ay, hermanos, hay que voltear a ver a qué se dedican. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es Dios o es el diablo que los ha engañado? A ver, hermano, porque lo tienen que decir ellos, lo tienen que explicar. Como ya están un poquito prosperados, se olvidaron de la roca de la salvación y adoptaron una falsa roca, un falso evangelio. Por eso Tiro significa roca. Menospreciaron a la verdadera roca, despreciaron verdaderas. Espero en Dios que usted no desprecie la salvación. Usted no desprecie al verdadero Cristo que le dice renuncia a las ganancias, renuncia a todo lo que ve en tus ojos. Por eso mucha gente está despreciando a Cristo, porque les dice desháganse de ello, no amen al mundo. Tiro representa una falsa roca, una falsa salvación. Ellos piensan que es el Cristo que los prospera. Viven de viaje en viaje, de fiesta en fiesta, divirtiéndose de aquí para allá. Por eso la palabra Tiro, vuelvo a repetir, también Tiro, la palabra Tiro significa una piedra afilada, una piedra cortante. Entonces quiere decir que muchos piensan que el evangelio los ofende al llamarles ladrones. Mucha gente piensa que la palabra les ofende o que el pastor los ofende al decir que la palabra hipócrita, insensibles, incapaces, hombres incrédulos. Es que el pastor nos ofende. Yo quiero recibir una palabra que me traiga satisfacción, pero me salió con que estoy mal. No estoy mal, ¿quién te está diciendo personalmente? Tiro representa, dice, una palabra afilada, que solamente causa ofensa. Tiro ofende. Pero la misma escritura nos enseña en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Una piedra que corta. Una piedra que corta. Lo más tremendo, hermano, que también la palabra de Dios corta. Corta para mostrar y sacar, queridos hermanos, a la luz la vida de los hermanos. ¿Por qué crees que la iglesia de Dios es una iglesia para sanar heridas? Que en Cristo de Dios sanan las heridas. Las heridas no los sana el tiempo. Las heridas las sana la obediencia. Realmente sacar todo, hermano, lo que uno trae. Saca todo lo que el hombre, hermano, trae, el odio, mientras no perdonen, mientras no. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ellos traficaron, y la palabra traficar significa feria, significa comercios, significa mercadería, mercancía, significa feria. Una persona que hace negocios
Imagínense que la iglesia vayan a dejar todo lo que yo ya no quiero. ¿Y dónde estás? Pues ya tengo un trabajo. Voy a dejar mi privilegio, voy a dejar de servir, pero ya tengo un trabajo. Ya no puedo ir porque tengo que trabajar. Bueno, hay personas que tienen necesidad, pero siempre buscan la manera de hacerlo. La palabra tráfico viene de la palabra arab, que significa, queridos hermanos, un intercambio. Significa rehén, significa protección. Jonás fue engañado. Se fue a Tiro. Y lo que menos quería hacer es evangelizar. Llevar el mensaje de arrepentimiento a los de ninivitas. Es delicado el tiempo en que estamos, porque el sistema siempre busca, el diablo siempre buscó cegarles el entendimiento. Al encontrar que nuestro Señor Jesucristo, hermano, era una fuente de ganancia, se olvidaron el arrepentimiento. Se olvidaron, queridos hermanos, de la limpieza. Se olvidaron de servirle al Señor. Dice que menospreciaron la roca de su salvación. Tiro representa una falsa roca. ¿Por qué todo el tiempo tienen trabajo? ¿Por qué todo el tiempo tienen que hacer? ¿Por qué todo el tiempo están ocupados? Porque se olvidaron de la roca. No solamente se olvidaron de la roca, sino que menospreciaron al Dios de la salvación. Están despreciando su salvación. ¿Por qué crees que el rico estaba confiando, que pensó que su riqueza lo iba a salvar? No lo salvó, hermanos. No vayas a pensar que el dinero, lo que tienen, lo que están haciendo hoy, realmente a Dios le agrada. ¿De qué te va a servir en tu salvación? ¿Crees que van a poder comprar la salvación como lo quiso aquel rico? ¿Cree que van a poder ser agradables a Dios porque le están ganando dinero, o porque les va bien, o porque tiran el privilegio en casa, y porque ya no quieren asistir? Yo he visto y lo veo yo, que las personas que más se abandonan de Dios, se alejan de Dios, son a los que Dios ha hecho un milagro tremendo en su vida, y a quien Dios lo sacó de la pobreza, a quien Dios lo liberó de la muerte, a quien Dios hizo un milagro, una sanidad tremenda, son los que más veo que son ingratos. Se ofendían, queridos hermanos, porque Jesús les decía ladrones, les decía hipócritas. Pero en realidad sí lo eran, o sí lo somos, si usted quiere. Porque pusieron los ojos, hay mucho tráfico hoy. Hoy no pueden hacer nada si no les conviene. Hoy no pueden hacer nada si uno no les paga. Hoy no pueden hacer nada si uno no les da algo a cambio. Hoy no pueden hacer nada, venir a Cristo, si no reciben nada. Se llama soborno. Están creando ladrones. Toda iglesia o ministro que atrae a las almas por medio de un intercambio convertirán la iglesia en una cueva de ladrones, pensando que la salvación es por hacer esas cosas. La salvación es por perdón. La salvación es por arrepentimiento. La salvación es para curar heridas, que la misma palabra corta, hermano, para sacar lo oculto del corazón. Para sacar, hermano, todo eso sucio, toda esa sangre mala, sacarla. Por eso cuando usted va a que le curen una herida, lo primero que hacen, para que pueda agarrar la piel de una herida, lo primero que hacen es volvértela a sangrar, volvértela a lastimar. ¿Para qué? Para que pueda pegar bien. No te la dejan así, la vuelven a sangrar. Para que pudiera, hermano, queridos hermanos, comprometerse esa piel, queridos, a volverse a unir y quede bien. No te lo dejan así. Para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia. ¿Qué es lo que distrae hoy al hombre?
que son capaces de olvidarse de Dios. Y la gente dirá, pues yo voy a la iglesia, sí, pero tú antes tenías su privilegio. Empieces a dejar las cosas de Dios porque seguramente te está yendo bien. Seguramente has sacado mejor provecho si llamas soborno. Hay gente que en este tiempo sobornará a Dios, a Jesucristo, porque quitaron los ojos. Por eso dice que tráfico significa, el diablo creó ferias, lugares de diversión, buenas playas, buenos hoteles, buenos restaurantes, buenos todos, para que ahí se entretenga, viajes por aquí, por allá. ¿Por qué, queridos hermanos? Para que el hombre quite de su vida. Mira, hay gente que está clavada en la televisión todos los días. Eso están siendo instruidos. Toda la gente que está todos los días viendo programas chinos, programas de todo, queridos hermanos, han convertido a la gente en una vida de distracción. ¿Por qué? Porque la distracción, mire, usted observe los lenguajes de la televisión, significa atracciones. En las ferias le llaman atracciones. Todo lo que observa los ojos se llaman atracción. ¿Qué fue lo que hizo el diablo entonces en los días de Adán? Distrajo a los Adanes. Los engañó. Les hizo poner los ojos de tal manera que buscaran un bien común. El diablo está engañando a mucha gente por medio de los ojos. Y los hizo, queridos hermanos, que se preocuparan más por un bienestar, por un acomodamiento, ya no por su salvación. Dice que menospreciaron la roca de su salvación. Y se les apareció una falsa roca llamado Tiro, el diablo en persona. De tal manera que fueron extraviados de su propia fe. Ya no buscaban a Cristo. Ellos llegaban ya a comercializar al templo, a la iglesia, a buscar a Dios, porque había un interés. Ya no buscan a Dios por crecer, por madurar, por arrepentimiento. Ahora, si Dios no les da nada, ellos no van, no les sirven, no ven una fuente de ganancia. Despreciaron la roca de su salvación. Queridos hermanos, espero en Dios que no desprecies a Cristo, no rechaces a Cristo. No veas que Cristo, queridos hermanos, porque no te da lo que el mundo te da, lo vas a echar afuera. Cristo es todo lo que tú necesitas. Te vas a encontrar con un Cristo donde te dice renuncia al mundo, renuncia a las ganancias, reduce a las riquezas, renuncia a ellos. Mejor esfuérzate en la piedad, en el amor, en la evangelización, en realmente buscarlo a Él. La gente no quiere eso. Él quiere un falso Cristo que les diga prospera. Un falso Cristo que les digan te doy todas las glorias, toda la honra, te doy todo lo que quieras. Pero si tú dejas de adorar a Jesucristo, si tú tiras tus dones, tiras tu gracia, tira tu servicio, tira tu ministerio, dedícate a pasear, dedícate a disfrutar, dedícate a amar, dedícate a todo. Pero yo te doy todo eso a cambio de que tú me adorares. El diablo es tentador en este tiempo, que el Señor lo reprenda. Solamente si tú empiezas a poner los ojos y te estás distrae y no buscas la palabra y no buscas al Señor en el Espíritu, tarde o que temprano se volverá una costumbre. Y en tu corazón despreciará realmente la salvación de Cristo. Ven a Cristo, hermano. Ama a Cristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si tú quitas los ojos tantito, el diablo va a hacer negocios contigo. Todo lo que la gente hoy no quiere evangelizar, porque hay iglesias llenas, porque están sacando algo de provecho. En las iglesias donde no se ofrece nada, solamente arrepentimiento, y a Jesucristo que les dice él mismo, dejen esa riqueza, va a haber poquita gente. Va a haber poquita gente, porque no se violan las reglas de Dios. Simplemente somos usados para un instrumento de bendición. Que Dios te bendiga, hermano. Que no cambies la gloria de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, por unas cuantas monedas. Que espero en Dios que no estés en una iglesia porque es una fuente de ganancia económica, de prosperidad humana.
y que te puedas aprovechar de los hermanos. Espero que estés en Dios, porque te despojas de todo eso. Dios te bendiga. Ven a Cristo. Hoy es viernes. Tenemos culto, queridos hermanos, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, aquí cerca del Mano de por el Vivero, antes de llegar a Santana. Visítenos. Con todo gusto lo recibamos. No hay nada que ofrecer. Solo sanar las heridas. Solo sanar el corazón. Ofrecer lo mejor como oveja. Arrepentimiento. El despojo de todo lo material. Porque el solo único que necesitamos es a Él, a Jesús. Porque amamos la salvación. Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos los que nos van a ver. Y Dios los bendiga, hermanos. Saludos.